¿Javier va a venir o no? Primero de Pedro 5 estamos ayer. Ayer dimos 5:1. Ayer nosotros hablamos de que dice testigo de los padecimientos de Cristo, dice que el padecimiento de Cristo que es nuestra maldad, nuestra incredulidad, todo afecto, todo esa codicia, avaricia, todos los pecados, ese es el padecimiento de Cristo. Y nosotros vemos acá, él para ser anciano tenía que participar del padecimiento de Cristo. Y así nosotros también es inevitable que nuestra vieja creación, por nuestra vieja creación, él murió por todos los pecados que tenemos. Y eso trae dolor, trae padecimiento, trae muerte el pecado. Entonces, como dice acá, que él es testigo del padecimiento de Cristo. Y nosotros a medida que vamos escuchando la palabra, y a medida que va a ir saltando nuestro pecado, porque por nuestro pecado padeció Cristo. Y así también nosotros, para que podamos ver el pecado que está en nosotros, para pedir perdón, porque si vos no se te manifiesta ese pecado, ¿cómo va a ser consciente? ¿Cómo va a pedir perdón? ¿Y cómo va a ser consciente que está en ti, que es tuyo? ¿Cómo va a pedir perdón? ¿Cómo va a declarar? Entonces, acá vemos que Pedro era, dice, testigo, dice, del padecimiento de Cristo. Y ayer hablamos también que Pablo quería participar el padecimiento de Cristo para llegar a la muerte, dice en Filipenses 3:10. Dice que para participar a la semejanza de su muerte. Y cuando Cristo murió, ¿qué murió? Él tenía que padecer primero y después morir. Y ahí murió Satanás. Y ahí resucitó. Y así también nosotros tenemos que ser participantes, no tenemos que ignorar cuando se manifiesta. Ese es, vio que inevitable que se te manifieste tu pecado fuertemente, para que vos mismo te des cuenta lo que hay en ti, para que pida perdón, para que muera el pecado en ti. Porque si no se manifiesta, ¿cómo te va a arrepentirse? ¿Cómo va a pelear contra Satanás? Y ese pecado tuyo es el padecimiento de Cristo. Y nosotros no queremos más, queremos nada más, como Jacob, que quite nomás de nosotros, queremos a Raquel, queremos la victoria, queremos que de una vez que quite nomás de nosotros sin que nos arrepintamos. Esa es la justicia propia, que queremos sin pedir perdón, que Cristo nos haga nomás sin que nosotros pidamos perdón. A nuestra manera, esa es la justicia propia, queremos a nuestra justicia, no la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo operó en la cruz cuando Él sufrió por nuestro pecado, cuando Él murió, ahí murió el Satanás mismo en todo nuestro pecado, y después Él resucitó la vida de Él. Y así también para resucitar la vida de Cristo, para que sea formado en nosotros la vida de Cristo, tenemos que tomar la cruz, reconocer, declarar nuestra vieja creación. Y es inevitable, Dios, que se manifieste en nosotros nuestra vieja creación. No es que Dios nos promete a nosotros que va a quitar nomás sin pedir perdón, sin reconocer. En la cruz tiene que ser justificado, en la cruz tiene que ser destruido tu vieja creación. Pidiendo perdón, declarando, reconociendo que ese es tu ofensa a Dios. Y entonces dice que Él es testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice.
Y esa gloria que es revelada, que no es la fe, gozo, paz, alegría. Ese no es una riqueza para el hombre que puede descansar su alma. Ese padecimiento que le traía el pecado por su incredulidad, lleno de tormento, lleno de dolor, lleno de vicio, lleno de pasiones, lleno de enfermedades, lleno de sufrimiento, de miseria, atadura, le jugaba a Satanás. Y no es lo que riqueza para nosotros la resurrección de Cristo cuando pedimos perdón al Señor. Ahí resucita Cristo, pero tiene que morir primero para resucitar. Así en lo natural tiene que morir una persona, y nosotros sabemos que Cristo solamente murió y resucitó. Y así nosotros tiene que morir en nosotros nuestro pecado, y para eso se tiene que manifestar en nosotros ese padecimiento de Cristo, que es el pecado. Cristo padeció por nuestro pecado, y nosotros que somos, que Él no es Dios culpable, Él no tenía pecado, pero Él en nuestro lugar, por amor de nosotros, Él tomó la cruz y sufrió por nuestro pecado, y nosotros no queremos nada, ni que se manifieste más nuestro pecado, no queremos abrir nuestra boca para pedir perdón, siempre enojados contra Dios, no creemos a Dios, creemos a nuestra manera, queremos todavía torcer la palabra de Dios a nuestra manera. Y nos enojamos contra Dios y le tenemos que Dios nos sirve. No, a Dios a mí no me cambia, Dios a mí no me hace nada. Y como si cuando te viene se manifiesta tu pecado, no trabajas por ese pecado, tu mente solamente reniega y te justifica que Dios no hace nada. Dios que dice que en la cruz, como Él hizo, así Él se tiene que manifestar el pecado, y después tenemos que pedir perdón, como dicen, vamos a ir por palabra, en Corintios. Primera de Pedro 5, 1 estamos, y después vamos a ir, ayer ya dimos mismo mucho eso, ahora vamos a repasar un poco, en 2 ya vamos a ir después. Ahora vamos a ir en Segunda de Corintios 1, 5. Segunda de Corintios 1, 5. Por eso es necesario saber la palabra, porque en Proverbios dice que sin el consejo, sin la palabra, está confuso, está equivocado nuestra mente, está pensando cosas fuera de la palabra, está confuso. Y por eso a veces, al no saber la palabra, queremos nada más que Dios nos quite. Si Dios tiene poder, ¿por qué no me quita de una vez? Pero el Señor quiere que pelee, como dice, pelea la buena batalla de la fe. Pedí esa incredulidad que tenés, que Dios te va a quitar toda clase de pecado. Pedí trabajar ese pecado, pelear contra Satanás. Esa es la buena práctica, la buena profesión que nos dio para pedir perdón, para declarar nuestro pecado. Y se tiene que manifestar tu enemigo para pelear. ¿Cómo vos vas a tirar al aire si no ves a tu enemigo? Si vos no estás enfrentando a tu enemigo, por eso se tiene que enfrentar tu pecado, se tiene que manifestar, tenés que palpar, sentir para declarar tu pecado, porque es así fuiste llamado. Él nos llamó así para pelear contra Satanás, y se tiene que manifestar tu enemigo. Otra forma, esa es la buena práctica, la buena profesión. Así fuimos llamados, otra manera. Si no querés pelear contra Satanás, no querés declarar tu pecado, no pelear contra tu mente que está ahí, y Dios, que levantando esa ira, enojo, sueño, pereza, cansancio, incredulidad, pereza, fatiga,
no podés ni orar, tenés que pedir perdón. Y ahí va y peleando contra Satanás. Pero si no querés pelear, no querés abrir tu boca, no querés declarar tu vieja creación, no querés reconocer que ese es Satanás que te está gobernando, y querés nomás que Dios te saque tu pecado porque sí, así no te llamó Dios. Acá dice, en el 5, 2 Corintios 1:5, dice, porque de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, dice acá. Allá dice padecimiento de Cristo. Acá dice aflicciones de Cristo, así abunda también por mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué es la aflicción de Cristo? ¿Qué era el sufrimiento de Cristo? No era nuestra maldad, nuestra incredulidad, nuestra idolatría, nuestras pasiones, nuestro vicio, nuestra enfermedad, todo el pecado. No es la aflicción de Cristo o el padecimiento de Cristo. Y Pedro era participante, dice, del padecimiento, del sufrimiento de Cristo. Y eso era, de todo nuestro pecado, era el sufrimiento, el padecimiento de Cristo. Y acá dice, de la manera que abunda en las aflicciones de Cristo. A medida que abunda tu pecado en ti, esa incredulidad, justicia propia, enojo, ira contra la corrección, ese razonamiento, capricho, orgullo, todo a medida que abunda, ese es el sufrimiento de Cristo, la aflicción. Así te va a afligir también a ti, te va a hacer sufrir también a ti. Pero ahí tenés que pedir perdón. Dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así tenés que pedir perdón y ahí te va a abundar por el mismo Cristo, la cualidad de Cristo, la naturaleza de fe, gozo, paz, alegría. Ahí va a abundar, pero otra forma no. Cuando abunda el pecado de incredulidad, de justicia propia, razonamiento, pedir, ese te trae aflicción, tormento, enojo, ira, cuanto más abunda en vos, cuanto más fuerte, pedir perdón, y ahí va a abundar la fe, gozo, paz, alegría. No dice el Señor que te va a cambiar sin que yo te humillé. Vamos a ir otra vez ahora y después venimos otra vez acá en Corintios. Vamos a ir en Timoteo. ¿Cómo Cristo nos llamó? Es muy importante esto, predicación. Esto usted tiene que, por la incredulidad, la palabra. Porque ¿quién es el que oscurece el consejo? Es Satanás, te oscurece en el momento que se manifiesta tu enemigo. No querés pelearte, enojar con Dios, te justificás, echar la culpa a Dios, quieres que te saque así nomás, sin declarar, sin reconocer que es tu vieja creación. Que tenés que pelear contra eso. Si Cristo se peleó y Él es el modelo, y que nosotros no queremos pelear nada, queremos a nuestra manera. Timoteo, 1 Timoteo 6. Ya estamos repitiendo muchas veces esto. 6 dice, 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. Así fuimos llamados, para pelear. Pelea la buena batalla de la fe. Por la incredulidad nosotros razonamos, nos justificamos. Incredulidad en el sacrificio de Cristo. Ahí también Cristo peleó contra Satanás, tenés que creer eso. Él se humilló también para matar la vida de Satanás y para resucitar. Y vos también tenés que humillar, que vos sos culpable, yo soy culpable. Nosotros traemos esa tendencia por Adán,
porque Adán no creyó la palabra de Dios y ya traemos esta tendencia de incredulidad y creemos más a Satanás. Y Satanás te hace torcer la palabra y cree más a Satanás y no cree la palabra de Dios, que tenés que pelear, tenés que humillarte y querés torcer la palabra, porque ella no me quita de una vez. Y porque así también nosotros encontramos Caco. Dice, me ha engañado, dice. Y así cuántas veces decimos que Dios nos miente a nosotros. Que primero te va todo muy bien. Y después, Dios que te viene la lucha y no te querés humillar. No querés pelear la buena práctica. Porque un niño, por ejemplo, primero está todo responsable del Señor. Se te manifiesta sin pedir perdón ni nada. Porque un niño no sabe pelear todavía, pero después Él quiere que conozcamos la palabra para ver nuestro pecado cómo se manifiesta. Y después para que vos te humilles, para pelear por la incredulidad que tenés en cada área de tu pecado. Justicia propia. Enojo ira a ser mentiroso al Señor. Enojo ira contra Dios. Te justifica que querés sin pedir perdón, sin pelear. No cree la palabra de Dios que dice pelea la buena batalla de la fe. Como el Señor Jesús, humillándose. No se justificó Él. Ahí se entregó a Satanás el sufrimiento de nuestro pecado. La muerte de nuestro pecado se fue todo con Él. Y nosotros no queremos pelear, pelea la buena batalla de la fe. Pedir perdón de esa incredulidad que no cree la palabra. Justicia propia, cree que te engaña el Señor, no cree esta palabra. Que tenés que pelear, pedir perdón. Sin pedir perdón, sin pelear, no va a destruir a tu enemigo. Vemos lo natural nosotros. Para ir a pelear por una frontera, a veces 3 años, 4 años, 5 años no pelear, pero sin vacilar vos no podés venir a tu casa cuando querés y te vas otra vez conjunto a tu familia y después Dios que ocupar de cualquier cosa. Cuando pelear está en la guerra, vos tenés que ir hasta que se termine la guerra, hasta que destruya totalmente a tu enemigo, tenés que quedar a la guerra. Así también el Señor. No podés ocuparte en tu afán, no podés ocuparte, tenés que pedir destruir ese afán, turbaciones, ese vicio, esas pasiones, ese es tu enemigo, ese vicio es tu enemigo, pero primeramente incredulidad, para pelear contra tu enemigo, incredulidad al sacrificio de Cristo, que ahí está la pelea, y tenés que pedir al Señor esa incredulidad que en el sacrificio de Cristo, ahí tienes que declarar, reconocer tu vieja creación, toda clase de tu vieja creación, la incredulidad, la justicia propia, que querés a tu manera vos, esa incredulidad, querés torcer la palabra, querés a tu manera, no quieres que se manifieste más tu pecado y quieres que te quite así nomás, como Jacob quiere que te le entregue a Raquel la vida de Cristo formada, quiere que le entregue sin pelea, sin lea, y eso es lo que es nuestra tendencia. Y como también vemos en el caso de Rebeca, en Génesis 25, su marido Isaac pedía, dice, porque no llevaba fruto Rebeca, pedía por su mujer para que lleve fruto. Chicos, dice que pedía que lleve fruto. ¿Qué es el fruto? ¿No es la fe, gozo, paz, alegría? Y a veces nosotros veo que no llevamos fruto, porque no estamos pidiendo perdón, porque solamente en la cruz se manifiesta cuando pedimos perdón, cuando declaramos nuestro pecado, tiene que sacar el fruto de Satanás y poner el fruto de Dios. Y entonces vemos acá, le pedía a Isaac por su mujer, ¿y qué pasó? Acá, ahí vio que tuvo 2 hijos, ese primer hijo tenía menos, y el otro, Jacob, 2 era, ya había ahí combate, no porque soy hijo de Dios ya no
no tenés que sentir más nada. Ahí ya había Esaú y Jacob. Y ella preguntó, porque tanto le aturdía, le atormentaba. Y le dice el Señor, dos pueblos hay en ti, dos naciones, Esaú y Jacob, Satanás y Cristo, incredulidad y fe, maldad y amor. Hay una miniatura, el otro es más chiquitito, porque nació después, es un bebé, y el otro ya todo crecido, es un gigante. Esaú le puede más. Por eso tenemos que nosotros escuchar mucho, alimentar la vida de Cristo que está en nosotros, nuestra alma. También tenemos que alimentar para que por la palabra, y ahí nos va a mostrar a nosotros nuestro enemigo. Y ahí como preguntó Rebeca, ¿por qué le pasa eso? Y como nosotros, si no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber qué es lo que pasa a nosotros? Y ella decía, ¿por qué quiero vivir así? Y a veces decimos, ¿por qué voy a seguir el Evangelio si va a ser así? Por nuestra incredulidad. Preferimos morir, preferimos, Dios, que no queremos tomar la cruz. Y también Rebeca no quería tomar la cruz, quería morir nomás. También Judas vemos, él sabía que pecó, pero en vez de pedir arrepentirse, humillarse, prefiere morir. Y murió. Y esa es nuestra tendencia de rechazo a la cruz, no querer pedir perdón, no querer declarar, prefiero morir. Y ese es pecado, ese es Satanás, te hace pensar así. Ese es uno que tenés que vencer, ese espíritu de rechazo, de pedir perdón, no querer ir a la pelea. Prefiero morir, ¿para qué quiero vivir así? En vez de humillarte, en vez de pedir perdón, no querés pasar la aflicción de Cristo. Vos te fuiste llamado para pelear contra tu enemigo y para vencer. Y es seguro, buena práctica, buena profesión, esa guerra que va a hacer, porque te va a libertar. Pero vos querés entregarte a la muerte. Preferís morir en vez de pelear. No querés pelear, no querés la cruz de Cristo. No querés el sufrimiento de Cristo tomar, no querés participar en la cruz de Cristo. Y tenemos que pedir perdón de ese rechazo de la cruz de Cristo. Preferimos morir. Otro que prefiere dejar el camino del Señor en vez de trabajar su pecado, en vez de pedir perdón de su pecado. Y esto es común que se manifieste en nosotros, pero contra ese espíritu que tenemos, espíritu de Judas, ese espíritu preferir morir en vez de tomar la cruz, tenemos rechazo al sacrificio de Cristo, al sufrimiento de Cristo, tenemos rechazo, tenemos enfoco por nuestra incredulidad, creemos que vamos a humillar todo de balde y no queremos. Señor, tengo mucho rechazo a tu sufrimiento, porque el sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado, te tiene que doler. Te tiene que Dios que querer arrepentirse, pero vos no querés todavía arrepentir. Yo tampoco, muchas veces me pasa eso, pero tenés que pedir, no me quiero, Señor, prefiero morir. En vez de, Señor, seguir peleando. Cuando viene muy fuerte nuestro pecado, queremos entregar a nuestro enemigo. Como Judas se destripó y no se humilló, se tiró, dice, se ahorcó. Así nosotros queremos entregar a Satanás, queremos ahorcar, queremos matar, pero Señor, perdóname porque rechazo, Señor, no quiero pelear, soy vago, soy, Señor Jesús, hay pereza, abandono, tormento, rechazo a tu cruz, a tu sufrimiento, yo no quiero pelear, pero así fuiste llamado. El Señor te llamó para pelear la buena batalla de la fe, pedir perdón de esa incredulidad por la incredulidad. Vos crees que no va a ganar. ¿Crees que te querés entregar nomás? ¿Querés ir otra vez a tu pasión y querés entregar a Satanás mismo? ¿Querés morir en vez de pedir perdón? Así no es la condición de cada uno. A mí cuántas veces me ha pasado así. Ya que me quiero entregar a la muerte en vez de pelear. Ese rechazo
que tenemos, Dios, que de no pedir perdón. No queremos nosotros aceptar el llamamiento de Cristo. Y dice acá, en el 13 de 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios, que da vida a todo la cosa, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Buena profesión. Él peleó ahí. Buena práctica, porque Él ganó. Cristo, cuando Él se humilló, perdió Él. Cuando Él murió, murió Satanás, y después resucitó. Es buena práctica Él. Va a morir tu pecado, va a morir esa incredulidad, justicia propia, ese rechazo a la cruz. Cuando pedí, no quiero, Señor, tomar la cruz. No quiero, Señor Jesús, prefiero morir. Rechazo a tu sacrificio. No quiero aceptar, no creo tu llamamiento que es así. Quiero nada más. Señor Jesús, que tú me quites a mi manera, quiero torcer la palabra. Entonces nosotros vamos a escribir, Dios, que somos sabios más que Dios. Nosotros no queremos obedecer por nuestra incredulidad. Queremos a nuestra manera. Entonces, ¿quién enseña a Dios? ¿De quién salió el consejo? De Él. Nosotros no podemos aconsejar, decirle, porque ya no me quita de una vez, ya está, y te enojar contra Dios y dejar por vos, y razonar, y justicia propia, querer a tu manera, la palabra querer torcer. Él nos llamó a nosotros para pelear por nuestro pecado, para morir ese espíritu de incredulidad, deseo de morir, nomás en vez de pedir perdón, no querer pelear. Hay mucha incredulidad, justicia propia, echar la culpa a Dios, te enojar, que Dios no te escucha, que Dios no hace nada. Y si no querés pelear, para eso necesitamos es tomar la palabra, la instrucción de la palabra para manifestar cómo se pelea con Satanás, cómo se manifiesta Satanás. Y dice, vimos acá, Él dio buen testimonio. Testimonio que Él confirmó de la buena profesión, la buena pelea. Él ganó, Él mató a nuestro enemigo y después Él resucitó. Cuando Él murió, murió nuestro pecado, nuestra incredulidad, nuestros vicios, nuestras pasiones, nuestro sufrimiento, nuestro enojo, ira, justicia propia, rechazo a la cruz, murió. Ese es un sufrimiento, por eso sufrió, le trae, porque el pecado trae sufrimiento, Satanás trae sufrimiento solamente. Y Él confirmó que Él ganó, porque Él resucitó. Y Él hizo la buena profesión, la buena práctica de guerra contra Satanás. Y cuando peleamos contra Satanás, no es la incredulidad que está en ti, no es el razonamiento, justicia propia que está en ti, enojo, ira contra ti, ese no es tu enemigo, no es Satanás, eso no es el deseo del vicio, de no querer la corrección, enojo, ira por la corrección, ese no es Satanás, ese no es el dolor, el sufrimiento que trae a Cristo y a ti también. Ese enojo, ira, capricho, que nadie es espíritu incorregible, que nadie te tiene que corregir, querés hacer lo que vos querés en la casa de Dios y no pedís perdón y no querés a nada, querés Dios que no querés pelear, querés Dios que andar vagabundo sin pelear, querés Dios hacer todo, ejercer todo tu pecado, dormir, sueño, pereza, cansancio, fatiga y no pedir perdón, rechazo, enojo, ira contra la corrección, que nadie te corrige, mira todo el pecado ajeno, ese no es Satanás. Ese no es lo que te está trayendo sufrimiento, alejamiento de Dios. No podés sentir esa fe, esa alegría. Tienes que pelear contra ese espíritu de mirar pecado ajeno. Vos ocupate de tu pecado, porque ya demasiado tenemos para mirar nuestro pecado. No, de otros no podemos mirar mientras que nosotros estamos mal. ¿Cómo va a sacar la paja? Dice la viga de otros, sí. No, la paja de otros, sí, la viga está en ti. ¿Cómo está lleno de pecado tu vida? ¿Y cómo vos vas a ver bien
Está mirando a tu apariencia, aunque aún lo bueno ve como mal. Aunque te dice para tu bien, te enojes, ve todo mal, ve como maldad que te dice. Ay, Dios, que malicia en ti. Aunque te dice Dios que aparte de Dios, vos no podés conocer la voz de Dios, porque está mal. Y entonces tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Rechazo, Señor, que tengo, no quiero pelear, no quiero ir a la guerra, prefiero morir. Rechazo mucho, Señor, a ese cruz tuyo, ese dolor que ha pasado, rechazo, no quiero pasar más, quiero a mi manera, quiero nomás que me desquite nomás. Pero la palabra de Dios nos dice así, que nosotros fuimos llamados para pelear, poner la buena práctica. Pelear, reconocer nuestro pecado, así peleamos. El sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón contrito, dolorido, te tiene que doler, ese pecado tiene que rechazar, hasta rechazar. Primero nos rechazamos mismos. Señor, hay mucho rechazo, Señor, para humillarnos. Enojo, ira por la corrección, malicia, cree que justicia propia, cree que vos tenés razón y otro que Dios le está usando para corregir, parece a vos que te está persiguiendo, te agarra malicia, enojo, ira, tenés que pedir, vos no podés ver bien, porque no cree la palabra, no está peleando la buena práctica de fe, pedí esa incredulidad que hay en ti. No conoces más la voz de Dios, no podés conocerse estando allí, pidiendo perdón. Matar primero la incredulidad para que pueda ver bien. Matar primero, pedir perdón, declarar esa justicia propia, esa malicia que está en ti, engaño que está en ti, pedir, rechaza la cruz, rechaza la corrección, no querés que Dios corrija tu pecado, mezquinar tu pecado, querés andar como quieres en la casa de Dios, así, y quiere que Dios te cambie. Y dice la palabra de Dios. En Samuel vemos nosotros 22:38, ¿cierto? Sí. Segunda de Samuel 22:38. Perseguiré a mi enemigo hasta acabarlo. Y esa es la buena práctica, así el Señor te llamó, para perseguir pidiendo perdón, reconociendo ese rechazo que vos tenés al sacrificio de Cristo. No querés pelear, no querés declarar tu pecado, no querés destruir tu pecado, querés que Dios te quite nomás, sin pedir perdón, sin subir en la cruz, sin aceptar como fuiste llamado a la buena práctica. Buena práctica, si vos declaras tu pecado, va a pelear y va a ganar a Satanás. Saca a todos los chicos de ahí porque... ¿Qué? No, pero de ahí de mi pieza. No, como ella decía, Samuel 22:38. Entonces, ¿qué dice? Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Sí, hasta acabarlo. Vos tenés que seguir humillando y humillando hasta que se termine esa incredulidad, justicia propia, no por ira, por la corrección. Enojo, ira, razonamiento, malicia, no querés ir a la práctica. Así Cristo llamó a nosotros para pelear, no para que Dios que no te prometió sacarlo. Señor,
Dios, que quíteme esto y eso sin declarar tu pecado, sin ir a la guerra. Ya querés que el Señor te dé esa fe, gozo, alegría y te quite todo el pecado. No es así. El Señor te llamó para ir en la guerra, destruirlo todo, declarar cada pecado, primeramente la incredulidad, la justicia propia, malicia, ese espíritu incorregible, mezquindad de pecado, y vio que ese espíritu de ociedad que hay en nosotros. No queremos ir a la guerra, no creemos la palabra de Dios, no queremos aceptar, vio que como el Señor nos llamó a nosotros. No querés pelear, querés a tu manera, querés enseñar vos a Cristo. ¿Vos sos Dios o Cristo? ¿Quién es lo que ha muerto en la cruz? ¿Quién es lo que te creó? ¿Quién es lo que escribió la Biblia? Vos querés a tu manera la Biblia. Esa es la incredulidad. Querer torcer la palabra. Y dice que en Salmo 43, ¿qué dice? ¿Qué dice? Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. 143. 143. Perdón. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Así Satanás te va a perseguir. Pero si vos no querés pelear, no querés declarar tu pecado, primeramente la incredulidad, rechazo a la cruz de Cristo, rechazo al perdón de Dios, pedí al Señor, rechazo justicia propia, querés torcer la palabra de Dios. Esa justicia propia querés a tu manera, sin el sacrificio, sin pedir perdón, querés justificarte, querés sentirte bien. Querer la vida de Cristo sin la cruz, sin pedir perdón, sin pelear, sin que aceptar el llamamiento de Cristo. El llamamiento de Cristo es para pelear contra esa incredulidad, la palabra, por tu incredulidad. No querer aceptar la palabra de Dios como está escrito. Por eso es necesario. La fe viene por el oír de la palabra. Tenés que escuchar esa palabra y tenés que pedir perdón. Esa incredulidad, rechazo, que no querés ser corregido, no querés ir a la guerra contra Satanás, preferí morir, rechazo al perdón de Dios, rechazo a la cruz de Cristo, pedí perdón al Señor, porque hay mucho eso en nosotros. Y no querés, porque Satanás te persigue, porque esa es tu naturaleza, hasta destruirle, dice, hasta que... ¿Qué dice? No, pero en Salmo. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas. Así en tinieblas, en ese tormento, en ese pecado, en ese razonamiento, enojo contra Dios, querer matar, esa es la tiniebla, esa es la oscuridad. Así te quiere postrar Satanás. Te quiere llevar a la muerte, te trae malicia, te trae enojo, ir a mirar pecado ajeno, y así te gobierna, te persigue, quiere gobernar así, pero vos tenés que pelear, porque el Señor te ha llamado para ir a la guerra, para pelear. Como Él se humilló en nuestro lugar siendo Dios, no se justificó, Él no dice, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué esto no pone razonamiento? Yo no tengo la culpa, no dice. Sino Él como si fuera culpable. Él aceptó. Vio la pelea contra Satanás. Y ahí Él se humillaba como culpable. ¿Y nosotros que somos culpables? Que Satanás nos tiene en nuestra naturaleza. Y nosotros no queremos pelear, no queremos el perdón de Dios, no queremos declarar el pecado. ¿Por qué esto? Decimos como Rebeca, ¿por qué quiero vivir así?
Empezamos a razonar, empezamos a justificar, querer enseñar a Dios. ¿Quién aconseja a Dios? ¿Quién lo hizo a Dios? ¿Quién estaba en el principio? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Qué le va a enseñar vos? Vos sos criado de Dios. Y empezar a razonar la palabra que querés torcer, pedir perdón, porque querés torcer, ese es Satanás. Que hace torcer la palabra, porque ella no me quita, si Dios tiene misericordia y amor de una vez, por amor ya demasiado hizo el sacrificio, tomó tu pecado y Él también pasó todo tu dolor, tu sufrimiento, y Él se humilló ahí en tu lugar. ¿Y qué más quieres? Tú no quieres hacer ni pedir perdón, ni querer pelear contra tu enemigo, querer a tu manera, preferir morir como Judas. Ese es Satanás lo que te quiere hacer matar, no querés tomar rechazo a la cruz totalmente. Y dice acá la palabra de Dios. Por eso vamos a ir otra vez ustedes ven entonces cómo el Señor nos llamó. Eso es muy importante que quede en la mente de ustedes. Para que pida perdón. Esa es la pelea. Para pelear. Esa incredulidad primeramente a la palabra, querer a tu manera. Porque ella no me quita de una vez. Justicia propia. ¿Querés enseñar vos a Dios? ¿Querés torcer su palabra? Y el Señor nos llamó para practicar la buena práctica, no va a perder. Como Cristo no perdió en esa guerra, así es buena práctica, no va a perder, sino ahí va a destruir a tu enemigo y va a formar la vida de Cristo en ustedes. Y todos vendrán por añadidura después. Y vemos acá entonces... Y dice mismo en Pedro mismo, vamos en Pedro también ya que estamos, en Pedro, primera de Pedro, esto ayer también ya dimos, pero vamos a dar otra vez porque es muy importante estos versículos, porque hay muchas confusiones en nuestra mente por la palabra. Por eso es necesario escuchar la palabra para ver tu equivocación. Dice, amado, os sorprendáis del fuego, no os sorprendáis del fuego de prueba que os habrá sobrevenido como si fuera cosas no dice extraña que os aconteciese. Nosotros así la prueba, el fuego del maligno, cuando el Señor permite nuestra vieja creación que toque por nosotros, que salte en incredulidad, en enojo, ira, razonamiento, justicia propia, echamos la culpa a Dios, pereza, abandono, preferí morir en vez de tomar la cruz. Y cuando te vino esta cosa, cuando te corrige, cuando se manifiesta en enojo, ira, cuando te viene el engaño, cuando te viene esa malicia, crees, te engaña, esa es la prueba. A ver si vos te va a humillar o no, a ver si va a obedecer esa buena práctica como el Señor te llamó para tener vida eterna. Esa vida eterna es la fe, gozo, paz, alegría. Eternamente quiere gobernar en tu vida. Quiere que crezca eso, vida eterna en ti. Pero tenés que pelear, por eso tenés que escuchar la palabra. Dos cosas nomás el Señor nos pide a nosotros. Escuchar la palabra para instruirlo de tu pecado, cómo se manifiesta tu enemigo. Y después para declarar el pecado en la oración. Y dice acá, y nosotros siempre tenemos como cosa extraña. ¿Por qué? Dios ya no me quita de una vez. ¿Por qué esto? Siempre ignoramos, porque ¿quién es el que oscurece el concepto? No es Satanás que te está oscureciendo ahí, te está engañando. Quiere otra vez torcer la palabra si dice que nos tenga como cosa extraña ya.
Esto porque es así, esto. Se tiene que manifestar tu enemigo para pelear. Una guerra, ¿cómo va a suceder si no hay tu enemigo? Si no se manifiesta tu enemigo y tienes que ver tu enemigo para tirarlo. No va a tirar al rumbo. Tienen que enfrentarte. Y así también tienes que ver tu maldad, tu incredulidad, tu razonamiento, tu desconfianza que tienes, tu malicia, tu engaño que está en ti, para que vos pidas perdón. Ahí va a pelear. Ahí, así fue, el Señor te llamó, para pelear, para declarar ese pecado, para reconocer que ese es tu enemigo que está queriendo tomar posesión de tu mente. Está tomando, ¿ves? Porque ya hace mucho vos dejaste de pelear, ignoraste la pelea. Así el Señor nos llamó, otra forma para pelear, la buena práctica, porque no va a perder si te humillas, si declarar, reconocer cada pecado. Ese es tu enemigo. No querer escuchar la palabra, no querer la corrección, ese es tu enemigo. Se manifiesta enojo, ira, que se mete en mi vida, razonamiento, malicia, engaño. Parece que todo te persigue, nadie te quiere. Ese es tu enemigo que tenés que pelear, tenés que destruir, pedir perdón, declarar, hasta acabarlo todo. Así fuiste llamado. Otra forma el Señor no promete ningún cambio en tu vida si no querés reconocer cada pecado. Primero la incredulidad, la justicia propia, y después el enojo, ira por la corrección. Y dice acá que no tengamos más como cosa extraña. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Sino gozaos por cuanto soy participante del padecimiento de Cristo. Acá dice otra vez, gozaos por cuanto soy participante. Gozaos porque se manifiesta en ti, porque podés ver, podés declarar tu pecado, podés pedir perdón al Señor, porque ahí se va a destruir Satanás. Gozaos. Porque ¿qué es el padecimiento de Cristo? No es nuestra incredulidad, nuestra maldad, nuestro razonamiento, enojo, ira por la corrección, malicia. No es el rechazo a la cruz. Todo. Ese vicio, esas pasiones, todo nuestro pecado pasado, no es el sufrimiento, el padecimiento de Cristo. Cuando participamos tenemos que gozar, porque ahí el Señor te está mostrando, te está dando oportunidad para que te humilles de esa incredulidad, enojo, ira, razonamiento, justicia propia, rechazo a la cruz, enojo, ira. Estás contendiendo contra Dios. No querés subir a la cruz, no querés pelear, querés dejar el camino del Señor, preferís morir. No quiero, Señor, tu padecimiento. No quiero, Señor, todavía tu perdón. Tengo en poco. Así fui llamado. Vos fuiste llamado para poner en práctica esa guerra, para ir en guerra a declarar tu pecado. Para eso se manifiesta gozar sobre el padecimiento de Cristo. Cristo padeció tu pecado, porque el pecado trae sufrimiento. ¿Y qué sufrimiento trae? Tormento, enojo, ira, asesinato. Preferí morir. Sufrimiento, sufrió Cristo. Y cuando se manifiesta en ti, es para que vos subas también la guerra. Porque así como Cristo peleó en la cruz pidiendo perdón, lo que vemos nosotros, Pedro quería pelear con armas carnales. Le cortó la oreja, creo que al que viene para matar al Señor Jesús. Así también nosotros queremos, Dios, que con nuestra arma carnal, con maldad, ira, queremos vencer. No queremos humillarnos, no queremos, oh Dios, que pedir perdón de esa incredulidad a la palabra. Razonamiento, justicia propia, creemos que tenemos razón. Pedro también creía que quería amar demasiado ese afecto que tenía por Cristo, creía que estaba bien así. Sin pedir perdón quería, Dios, que sentir la vida formada en él. Y dice acá, si no gozó
por cuanto soy participante del padecimiento de Cristo. Pero esto no hay todavía primero en nosotros, mucho tiempo, lo que tenemos que pasar en la guerra contra Satanás para que no gocemos cuando se manifiesta nuestro pecado. Es para mostrar, automáticamente te das cuenta que ese es para mostrarte tu pecado, para pelear contra ese pecado. Por eso se te manifiesta. Y entonces, para que vaya en la práctica, vaya en la guerra, como Cristo te llamó, para obedecer. Señor, perdóname. Perdóname si enojo, ira. No estoy de acuerdo con esta palabra. Hay incredulidad. No me gusta, Señor, que me corrija. Malicia me agarra porque para mí está preparado, es palabra de hombre, porque no entiendo tu voz. Hay incredulidad tu voz. No me toca, me trae más ira. Esta palabra, perdóname, porque la palabra es como clavo hincado en naturaleza de Dios, y tu naturaleza es de Satanás, mi naturaleza es de Satanás, y entonces te estorba, te hace enojar, te hace irritar, te trae malicia, que es preparado de hombre. No conoces que Dios te está ofreciendo perdón, que vaya a la práctica, buena práctica en la guerra, pedir perdón. Y acá dice, si no gozado, por cuanto soy participante del padecimiento de Cristo. Si no se manifiesta en ustedes el pecado, no se puede tampoco humillarse, porque no va a conocer lo que hay en ustedes. ¿Cómo va a ir en guerra? ¿Cómo va a destruir a tu enemigo? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Dice, para que también en la revelación de su de su gloria, para que cuando ahí se va a manifestar la gloria de Dios, ahí se va a manifestar la fe, gozo, alegría, cuando vos pedís perdón, cuando se manifiesta primero. Vemos nosotros a Jacob, le prometió, yo que el Señor le prometió su suegro que le va a dar la victoria a Raquel, pero primero vino Lea. Así también nosotros, cuando viene Lea, cuando viene la maldad, cuando viene el enojo, ira, viene la malicia, viene la incredulidad, la palabra cree que es palabra de hombre, te viene la malicia que es preparado por hombre y te trae irritaciones, te está como clavo hincado. Sepa que es la naturaleza de Dios que te está hablando Dios mismo, te está ofreciendo perdón. Por eso te enojas, porque si no tenía poder esta palabra, no te iba a estorbar, y entonces te estorba porque hay poder y se está manifestando tu vieja creación para que vos pidas perdón, para que vos con gran alegría, con gozo para alegría esté tu alma, para sacarte ese tormento que tenés, ese enojo, ira que no podés escuchar a Dios, no entender la voz de Dios por tu incredulidad, razonamiento, justicia propia, malicia, mirar pecado ajeno solamente, y tu pecado no ves. Y eso es de lo que el Señor, que es la prueba, ese es tu vieja creación, ese es lo que sufrió Cristo, y destruyó humillándose, y Él no perdió, sino cuando murió Satanás y resucitó. Ahí va a morir Satanás cuando pedimos perdón. Ahí va a morir ese espíritu de engaño que hay en ti, malicia, mirar pecado ajeno que te trae enojo, ira, capricho, razonamiento que te quiere llevar de la casa de Dios. Ese es Satanás, pedí, me quiere llevar Satanás si no hay malicia, enojo, ira, no le puedo mirar a nadie, no le puedo aguantar a nadie, porque te estorba la corrección. Señor, me estorba, no quiero, Señor Jesús, ser corregido, me quino este pecado, rechazo, Señor, a tu sacrificio que tengo, perdóname nomás. Y dice en el 14, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de Dios, de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Nosotros sabemos que nos burlamos mismo a la cosa de Dios por el predicador. No, cuando nos dice a nosotros nuestro pecado, cuando estamos mal, cuando nos humillamos, nos burlamos, estamos blasfemando el nombre del Señor, no conocemos que Dios te está ofreciendo el perdón. Y tiene que ser blasfemado, rechazar corrección. Cuando te muestra tu pecado, cuando te viene enojo, ira, que Dios va a hablar, que te hace mirar el pecado de otro. Y porque Dios está hablando, por eso te estorba, por eso te está burlando, por eso te está enojando, porque Dios está hablando. Si el hombre te habla, no te va a estorbar. No te va a mostrar tu pecado el hombre, sino Dios te tiene que mostrar. Y parece que con ira, con apariencia, mira, el hombre carnal no puede discernir la cosa espiritual, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice Pablo, tenemos la vieja creación, pero vamos humillando y el Señor por misericordia nos va usando. Pero cuando habla Dios, cuando te muestra el pecado, para que diga a otro, cuando te muestra a vos también, pero a vos no te puede mostrar tu pecado, te tienes que usar instrumentos, porque vos estás mal, lleno de incredulidad, aunque te muestra no crees, porque no podés ver, estás ciego, te tienes que usar instrumentos, y te agarra malicia, te agarra enojo, ira, mira el pecado de esos instrumentos, y cree que es malo, cree que Satanás no está usando, pero cuando te estorba, es porque Dios está hablando, te está Dios como clavo hincado. La palabra de Dios es dura y menospreciable, está menospreciando esa corrección, te trae enojo, ira, blasfemia, como palabra de hombre, no crees que es palabra de Dios. Dios usa instrumentos para decirte tu pecado, y no podés discernir, hay malicia, mucho engaño en ti. Cree que sabe todo, cree que tiene razón, todo malo. Parece que no hay amor de Dios. El amor de Dios estaba. Él también vio que por amor se humilló en nuestro lugar. Él también sufrió todo nuestro pecado. Entre ese pecado se manifestó. Vio el amor de Dios. Vemos nosotros, no se manifestó cuando Él sufrió el pecado, y ahí estaba el amor también. Estaba como fuego la fe y el amor para darte a ti, así es la vieja creación de nosotros. Cuando se manifiesta la palabra de Dios para mostrar a otros, tenés que creer que es de Dios, no es del hombre. Te muestra tu pecado y te hace malicia, te trae. Te hace mirar pecado ajeno y vos no ves, parece de hombre. Toda la palabra de Dios tenemos que tomar. La palabra de Dios es de Dios. El hombre puede fallar, como a Cristo mismo muestra a nosotros. Él tomó nuestro pecado, nuestros sufrimientos, y entre eso el amor de Dios y la fe, el amor estaba revelando. Ahí se manifestó el amor de Dios. Murió después la vieja creación, y ahí resucitó la fe, gozo, paz, alegría, amor. Y no digas, en la vieja creación se manifiesta. Bueno, gracias al Señor, vio que esta chica viene, vio que entonces nosotros hasta acá nuestra palabra, y vamos a orar primeramente. Ella es creyente, y vamos a orar todos juntos por ella primero, y después yo le voy a dar un poquito la palabra. Ella es creyente. ¿Qué pasa acá? Dice ahí, vamos a orar todos juntos, todos juntos vamos a orar por ella. La paz del Señor. Amén.